Historia 1, La Burlona. La historia que voy a contar a continuación no me pasó a mí, sino a mi abuelo. Nació y creció en un pequeño pueblo de Antioquia, al pie de una montaña. Mi abuelo se dedicó toda su vida a la agricultura, al igual que su padre y la mía también. Digamos que soy el único que rompió esta tradición familiar, ya que soy ingeniero informático. Sí, algo curioso. Pero en fin, lo que les voy a contar le pasó a mi abuelo cuando tenía 18 años y fue tan impactante para él que, aún a sus 98 años, lo recuerda vívidamente, como si hubiera sucedido ayer. Era el año 1944 y mi abuelo, como dije, tenía 18 años. En aquella época era un joven que empezaba a disfrutar de las fiestas y las bebidas alcohólicas. Por eso, todos los viernes, después de terminar su recorrido en el cafetal, caminaba varios kilómetros montaña arriba hasta llegar al pueblo vecino, donde había una especie de taberna donde se reunían él y sus amigos. En el pequeño pueblo donde vivía no había electricidad, al igual que en el pueblo vecino, pero había esta taberna que contaba con planta eléctrica, un verdadero lujo para la época. Y aún más lujoso era el hecho de que había una rocolina, una máquina que tocaba música, la última tecnología en equipos de sonido de la época. Esto significaba que todos los jóvenes de la región se reunían allí los fines de semana para divertirse y socializar, porque, seamos sinceros, era el lugar más popular de toda la zona. El único problema fue que, para volver a casa, mi abuelo tuvo que cruzar la montaña a pie, ya que el camino era imposible recorrerlo a caballo. Y la mayor parte del tiempo estaba bastante ebrio. Como en toda ciudad antigua, las leyendas sobre espíritus y apariciones eran comunes y la gente siempre las tomaba en serio. Sin embargo, mi abuelo siempre fue muy escéptico, ya que había muchas veces que estaba solo en la montaña, en medio de la noche, y nunca veía ni escuchaba nada extraño. Llamó a estas historias, puras tonterías, como solía decir. Entre estas leyendas de fantasmas y apariciones, había una historia muy particular de la que todos hablaban, pues muchos decían haberla conocido. Era una especie de espíritu demoníaco al que llamaron la estafa. Se decía que era una mujer que reía burlonamente, y su risa era tan fuerte y tan espectral que atormentaba a la gente durante días. Cuando la conocías y la escuchabas reír, podías pasar días escuchando la misma risa, donde quiera que fueras. Por esta razón, muchos de los hombres que tuvieron encuentros con ella en el pasado perdieron la cabeza, y otros incluso se suicidaron. Otro aspecto aterrador de este espectro fue que muchos de los hombres que lo encontraron en la montaña nunca se marcharon. Algunos fueron encontrados muertos semanas después en medio del bosque, mientras que otros nunca fueron encontrados. Se supo que fue obra del fantasma por los testimonios de los pocos que lograron escapar y regresar a casa. Dijeron que se despertaron en lo profundo de la montaña, aturdidos y tan perdidos que no podían salir del bosque. Por eso la gente de la comarca temía tanto a este espíritu y evitaba caminar por la montaña a altas horas de la noche, ya que se creía que Burlona aparecía entre las 2 y las 3 de la madrugada, vestida de blanco y con un velo transparente que permitía su rostro era cadavérico y un cuello larguísimo, que se movía como una serpiente. Mi abuelo solía pensar que todo era pura superstición, una forma que tenían las mujeres de impedir que los hombres salieran a beber. Nos contó que su gente se tomó tan en serio esta historia que casi ningún joven se atrevía a salir de la taberna después de las 12, sabiendo que podían cruzar la montaña y encontrarse con el espíritu, que los aterrorizaba. Entonces, se fueron temprano o pasaron la noche en la taberna. Mi abuelo también se quedaba hasta el amanecer, pero no por miedo a los espíritus, sino porque le gustaba la fiesta, la música, el ron, las mujeres y los juegos. Si la fiesta continuó hasta la mañana, él también. Pero una noche sucedió algo en la taberna que hizo que mi abuelo se fuera antes de lo habitual, y fue entonces cuando vivió la experiencia más aterradora de toda su vida. Esa noche, el cuñado del dueño de la taberna bebió demasiado y empezó a ponerse agresivo con su esposa. Esto no gustó nada al dueño, quien fue a defender a su hermana, pero el otro hombre también se puso agresivo con él y comenzaron a pelear. La pelea se tornó muy violenta, hasta que el cuñado del dueño rompió una botella e hirió al dueño en el abdomen. Esto provocó que la esposa del dueño y su hermana cerraran inmediatamente el lugar, apagaran las luces y echaran a todos. Aún así, algunos decidieron quedarse cerca, a pesar de que ya no había luz ni bebidas, pero eran cerca de las 2 de la madrugada, y como ya mencioné, muchos tenían miedo de caminar por la montaña a esa hora. Sin embargo, esto no preocupó a mi abuelo. Si no había más música ni alcohol, sabía que era hora de volver a casa. Mi abuelo tomó su machete,
que siempre llevaba para abrirse paso entre la vegetación y también para defenderse, y también tomó lo que le quedaba de ron. Sus amigos intentaron convencerlo de que se quedara, pero nadie pudo detenerlo. Esta no era la primera vez que llegaba solo a casa a altas horas de la madrugada, pero esta vez lo sorprendió algo aterrador. Comenzó a recorrer el sendero de la montaña como lo hacía todos los fines de semana, mientras tomaba sorbos de su botella para no perder el ritmo, ya que pensaba visitar a una amiga en su pueblo y continuar la fiesta allí. Sin embargo, alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando se encontraba aproximadamente a media hora de su casa, comenzó a escuchar los sollozos de una mujer, que parecían provenir de unos arbustos más adelante. Se detuvo para escuchar mejor y entonces la mujer comenzó a gritar, y junto con los gritos, escuchó el sonido de un látigo o cinturón golpeando a alguien, claramente a ella. Cada golpe estuvo acompañado de gritos y llantos de dolor. Mi abuelo, indignado, desenvainó su machete y comenzó a caminar hacia el lugar, abriendo camino con su machete entre la vegetación, pero tratando de no hacer mucho ruido, pues su intención no era asustar a la persona, sino asustar a la persona, atrapar al atacante en el acto. Pero a medida que avanzaba, el sonido pareció alejarse. Mi abuelo, ya un poco borracho, pensó que se estaba desorientando por la bebida y siguió caminando. Sin embargo, cuando pensó que estaba cerca de donde estaba ocurriendo el abuso, el sonido continuó alejándose. Esto sucedió por un tiempo, hasta que finalmente sintió que había llegado al lugar, pues los gritos y golpes se podían escuchar exactamente detrás de un arbusto que se encontraba a unos metros de él. Mi abuelo cortó entre los arbustos con un golpe de su machete, listo para sorprender al atacante, pero al hacerlo, se encontró con una sorpresa aterradora: no había nadie allí. Confundido, todavía podía oír a la mujer llorar, pero parecía estar justo frente a él. De repente, el sonido del llanto comenzó a transformarse en una risa burlona y espectral, que aumentó de volumen y pareció resonar por todo el lugar. Mi abuelo se quedó helado, sintió que se le erizaban los pelos del cuerpo y se le aceleraba la respiración. Las risas parecieron rodearlo y supo, en ese momento, que estaba ante el mito: burlona existía realmente. De repente, la risa cesó y el suelo empezó a temblar. Quedó completamente paralizado, como si tuviera los pies pegados a la tierra. Mi abuelo dijo que estaba tan aterrorizado que no podía moverse. Entonces, sintió una presencia detrás de él, una energía fría y densa que lo hizo temblar de pies a cabeza. Su boca se secó y su corazón se aceleró. Sabía quién era esa presencia, y aunque sabía lo que decían de ese espíritu infernal, estaba seguro de que no quería verlo. Entonces, apretó los ojos con fuerza para no mirar, pero en ese momento escuchó el sonido más aterrador que jamás había escuchado, una risa profunda y gutural justo detrás de él, que se hizo más fuerte hasta convertirse en una risa horrible. Justo cuando pensaba que no podía estar más aterrorizado, la criatura dejó escapar un grito que hizo temblar todo el bosque. Sintió como si alguien le hubiera golpeado fuerte en el pecho y de repente todo se volvió negro. El último sonido que escuchó fue el de su cuerpo golpeando el suelo. Mi abuelo me contó que, después de eso, empezó a escuchar a lo lejos llamar su nombre, acompañado del canto de los pájaros. Cuando abrió los ojos se dio cuenta que ya era de día, pero los recuerdos de lo sucedido esa noche comenzaron a invadir su mente. Sabía que estaba cerca de la montaña y logró salir de allí para regresar a casa. Estaba aterrorizado, pero más aliviado al sentir que había logrado escapar. Por eso, desde aquella noche, mi abuelo no volvió a cruzar la montaña después del anochecer, y la historia de Burlona quedó marcada en su mente para siempre. Si me contó esta historia a sus 98 años es porque algo en él todavía no ha podido olvidar aquel encuentro que, para él, fue uno de los mayores misterios y miedos que jamás haya enfrentado. Después de esa noche, mi abuelo nunca más se aventuró a subir a la montaña después del anochecer. Me dijo que por mucho que intentara racionalizar lo sucedido, no podía comprender completamente lo que había experimentado. La risa de Burlona, el sonido del látigo y la sensación de ser observado, todo eso quedó grabado en su memoria, como una huella imborrable. En los años siguientes se convirtió en un hombre más cauteloso y serio. Aunque seguía yendo a la taberna de vez en cuando, siempre se aseguraba de regresar antes de que se pusiera el sol. Esa experiencia lo cambió profundamente y llegó a respetar las leyendas de las que alguna vez se burló. A menudo contaba la historia a los más pequeños de la familia, alertándoles sobre la importancia de respetar los misterios de la naturaleza y las historias de las personas. Dijo que el miedo que sintió esa noche no era solo miedo a lo desconocido, sino también miedo a enfrentar algo que no podía controlar o comprender.
Cuando era niño, me encantaba escuchar esta historia, especialmente porque mi abuelo, incluso a los 98 años, la contaba con una precisión tan vívida, como si hubiera sucedido la noche anterior. Él siempre decía, no hay que creer todo lo que oyes, pero lo vi, lo sentí, y quien pasa por algo así nunca vuelve a ser el mismo. Fue una historia que circuló durante mucho tiempo entre los residentes más antiguos de la zona, y cuando mi abuelo falleció, muchos de quienes lo conocieron lo recordaron no solo como un buen hombre, sino también como alguien que experimentó lo sobrenatural de una manera tan poderosa, que no se podía negar. Hasta el día de hoy, cuando camino por las montañas de nuestra tierra, a veces, en el silencio de la noche, puedo jurar que escucho una risa lejana, como un eco. No sé si es solo mi imaginación, o si hay algo más en esa montaña que aún persiste, esperando al próximo visitante. Solo sé que si alguna vez la encontrara, también sabría qué hacer, correr y nunca mirar atrás. Antes de continuar con la siguiente historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como estas. Historia 2, Doña Martina. Nací y crecí en un pueblo muy pequeño, donde era completamente cierto lo que se dice en 2 y 44 sobre los pueblos, donde todos se conocen a todos. Recuerdo ser amigo de todos mis vecinos, ya que todos íbamos a la misma escuela y jugábamos juntos todas las tardes. Recuerdo que uno de los lugares donde más nos gustaba jugar a las 3 de la tarde era frente a la casa de Doña Martina, una viejita muy amable que siempre nos preparaba jugo y galletas, según ella, para recuperar energías después de tanto correr. Doña Martina tenía alrededor de 70 años y vivía sola porque su marido había muerto hacía 10 años y ella nunca más se casó ni tuvo hijos. En cierto modo, todos los niños de la calle eran sus hijos, o mejor dicho, sus nietos, porque la veíamos como una abuela. Había dos cosas muy peculiares en Doña Martina. La primera es que era una gran amante del café y la segunda es que nunca abandonó su estilo hippie, siempre vestía esas chaquetas coloridas con figuras psicodélicas que se usaban en los años 60, y también usaba muchos collares de ese estilo, lo que la hacía totalmente reconocible. Podrías reconocerla desde lejos. A mí personalmente me encantó mucho, porque también soy fan del café desde pequeña, pero mis padres no me dejaban tomarlo. En casa, a los niños se les prohibía tomar café. Sin embargo, yo me escapaba por las tardes a casa de Doña Martina para tomar un café a escondidas, mientras nos sentábamos juntos y conversábamos como buenos amigos en el salón de su casa. En ese momento yo tenía unos 9 años, pero me encantaba escuchar sus historias. Me encantó escuchar todas las cosas que había hecho en la vida, sobre sus viajes, las personas que conoció, cómo conoció a don Julián en una caravana hippie mientras protestaban contra la guerra y cómo, en esa protesta, se quitó la camisa. Y llevaba el pecho desnudo. Era una persona muy interesante. Pero, sobre todo, disfruté escuchando su historia de amor con don Julián, su difunto esposo, a quien lamentablemente nunca conocí, ya que falleció un año antes de que yo naciera. Pero doña Martina conservó todas las fotos y recuerdos que tenía con él, y también guardó sus cenizas. Ella siempre dijo que no se libraría de ellos, porque su último deseo era que, el día que ella dejara este mundo, mezclaran sus cenizas con las de él y las arrojaran al mar. La verdad es que yo con 9 años no sabía si esto era algo tierno o macabro, pero ella hablaba de ello con mucha naturalidad y con un brillo especial en los ojos. Estaba claro que lo extrañaba mucho, como ella misma decía, esperaba con ansias el día en que pudiera reunirse con él nuevamente. A los 9 años no sabía si encontrarme esto romántico o macabro, porque parecía que quería morir. En fin, es que en una de esas conversaciones le dije a doña Martina que, si se iba con don Julián, que al menos se despidiera primero de mí. En ese momento ella me miró con cariño y me dijo, me gustaría saber cuándo, pero si Dios me lo permite, será. Unos años más tarde, mis padres se separaron y tuve que mudarme con mi madre a un apartamento en una zona residencial de otra ciudad. Esta separación no fue amistosa. Mi padre y mi madre no se hablaron durante varios años, y cada vez que mi padre quería verme, tenía que venir a visitarme a la nueva ciudad, ya que mi madre nunca me dejó regresar al pueblo. Nunca supe la verdadera razón de esto. Quizás lo descubra más adelante en la vida. Lo que recuerdo bien es que fue difícil adaptarme al entorno urbano, ya que estaba muy acostumbrado al pueblo, a estar en la calle con mis amigos y vecinos, y por supuesto, a tomar un café por la tarde con doña Martina. Pero, poco a poco, me fui adaptando hasta que, en un momento, ya no extrañé tanto el pueblo, lo cual es normal cuando eres tan pequeño. Sin embargo, 5 años después,
las cosas finalmente se calmaron entre mis padres y fue entonces cuando mi madre finalmente me dejó pasar las vacaciones con mi padre. Estaba muy emocionado. Realmente no podía esperar a encontrarme nuevamente con mis amigos de la infancia y ver cómo era la vida de cada uno de ellos. No veía la hora de volver a caminar por las calles de tierra, por supuesto, tomar un café con doña Martina, quien, según me dijo mi padre, se emocionó mucho cuando supo que vendría a pasar unos días. El día del viaje mi padre me recogió muy temprano, hicimos las maletas y nos fuimos. Era un viaje de 7 horas, por lo que era mejor salir temprano. Recuerdo que, cuando llegué, varios de mis amigos de la infancia, ahora todos adolescentes, me estaban esperando en casa de mi padre. Cuando bajé de la camioneta corrí a abrazarlos. Este es uno de los momentos más lindos que recuerdo, el reencuentro con mis amigos fue maravilloso. Pero todavía me quedaba una persona importante por saludar, por supuesto, era doña Martina. Ella vivía en la vereda de enfrente, pero como 5 casas más arriba, frente a una vecina que tenía una pequeña tienda en su casa, vendía de todo, como un mini supermercado. Esa tarde fui con 2 amigos a la tienda a comprar dulces y frituras para nuestra noche de pijamas que sería en mi casa. En ese momento miré la casa de doña Martina y la vi por la ventana, tomando una taza de café en la cocina. Lo que me sorprendió fue que no llevaba uno de sus coloridos vestidos, ni tampoco sus collares, sino un sencillo camisón blanco. Supongo que acababa de despertarse de su siesta. Empecé a estrecharle la mano y ella me vio sonriendo. Le saludé con la mano diciendo que iría a tomar un café con ella y ella continuó sonriendo, asintiendo con la cabeza y levantando la taza en señal de que me esperaría. Después de eso, recurrí a mis amigos, que todavía estaban eligiendo qué llevaríamos para la pijamada, y compramos todo. Regresamos a mi casa, al poco tiempo, se fueron a sus casas a prepararse para pasar la noche. Entré a la cocina y le dije a mi padre que saldría un momento a ver a doña Martina. Me miró extraño y me dijo, hija, siéntate un momento, necesito decirte algo. Esto me sorprendió un poco, pero me senté y esperé. Luego dijo, no quería decirle esto para no estropearle el entusiasmo, pero doña Martina falleció anoche. En ese momento quedé completamente confundido y comencé a menear la cabeza, diciendo que eso no podía ser cierto, porque había visto a doña Martina cuando estaba comprando dulces en la tienda. Mi padre me miró perplejo y dijo que eso no era posible, porque, efectivamente, doña Martina había muerto la noche anterior de un infarto masivo mientras dormía. Una vecina, que siempre le llevaba pan por las mañanas, la encontró y me contó la noticia antes de salir a buscarme. Esa misma tarde, cuando regresamos, la vecina nos contó la causa de su muerte. Esto inmediatamente me hizo pensar en el camisón que llevaba cuando la vi antes. Realmente era extraño, ella siempre vestía bien y estaba lista para salir a la calle. También me sorprendió que no saliera a saludarme, pero pensé que tal vez estaba ocupada. Mi padre también me confesó que les pedía a mis amigos que no me dijeran nada, ya que él mismo daría la noticia. Me sentí triste por la partida de doña Martina, pero luego recordé todas nuestras conversaciones cuando yo era niña y tomaba un café con ella. La esperanza con la que hablaba de reencontrarse con don Julián y no pude evitar pensar en lo feliz que debía estar en este momento, reencontrada con la persona que más amaba. También recordé la promesa que me hizo de despedirse de mí el día que fuera su momento. Y en cierto modo, cumplió su promesa. Unos meses después, cuando estaba de regreso en el apartamento con mi madre, llamé a mi padre y le pregunté qué habían hecho los hermanos de doña Martina con sus cenizas, si realmente habían cumplido su último deseo. Mi padre me dijo que sí, lo hicieron. Cuando recibieron las cenizas, las mezclaron con las de don Julián y las arrojaron al mar, tal como ella les pidió. Sé que mucha gente es escéptica acerca de estas cosas, y yo también lo era, pero esta experiencia me mostró que realmente hay algo más allá de este mundo y que nuestras almas van a algún lugar cuando dejamos la tierra. Cuando lo pienso, no puedo evitar pensar en el café que dejamos pendiente, y que un día, cuando nos volvamos a encontrar, tal vez lo tomemos juntos del otro lado. Historia 3. El vecino. Tengo 2 hijos de 6 y 7 años, Maggie y Donnie. Nacieron en nuestro hogar anterior, que estaba en un pequeño suburbio del sur de Wisconsin. Pero un día sucedió algo muy aterrador, algo que no me dejó más remedio que trasladar a mi familia a otro lugar. Esta es una historia larga, compleja y horrible, pero hoy la voy a compartir con ustedes. Mi esposa Ana y yo vivíamos con nuestros padres antes de casarnos. Cuando tomamos la gran decisión, conseguí una casa. Ella era modesta pero tenía todo lo que necesitábamos para formar nuestra familia. Al poco tiempo teníamos a nuestros 2 hijos en la casa. En aquel momento,
El barrio estaba cambiando poco a poco, y no para mejor. Pero aún así, habíamos planeado vivir allí durante mucho tiempo, hasta que fuera posible mudarnos. La casa estaba situada en una esquina, en el cruce de una carretera. La casa de al lado estaba rodeada de árboles y arbustos altos, por lo que rara vez veíamos a nuestros vecinos. En cuanto al vecino de atrás, se llamaba Marcus y se había mudado allí hace menos de un año. Habíamos intercambiado algunas palabras con él, pero como tenía un fuerte acento alemán, apenas podíamos entenderle. Además, no era el tipo más agradable. Dos de las ventanas traseras de su casa daban a nuestro patio trasero, que no ofrecía mucha privacidad. Pero no importa qué habitaciones daban a nuestro patio trasero, nunca vi ninguna luz encendida en ellas. Por eso siempre imaginé que era una habitación de invitados, una habitación vacía. Un día, Maggie y Donnie estaban jugando en el patio trasero con sus pistolas de agua en una piscina inflable. Estaba aprovechando para hacer algunos ajustes en el jardín, y en un momento, cuando estaba llevando algunas herramientas al cobertizo, miré hacia arriba y vi a Marcus, el vecino, parado en una de las ventanas, mirando mi casa. Esto solo duró unos segundos, hasta que notó mi presencia, se dio vuelta y se alejó de la ventana. Fue algo extraño, pero lo dejé pasar. Más tarde ese día, Ana preparó unos sándwiches para los niños. Después del almuerzo, cuando el sol se ponía, volvieron a jugar afuera. El día estaba muy caluroso, así que regresaron a la piscina para refrescarse. Ana y yo nos quedamos hablando en la cocina mientras ella preparaba la cena. En un momento, mientras hablábamos de hacer algunos ajustes en la casa, notamos que las risas de los niños se habían silenciado por completo. De repente, vimos a Donnie entrar a la cocina y decirnos que había una luz parpadeando en la ventana del vecino. Miré a Ana y le pedí a Donnie que me llevara al patio trasero para mostrarle lo que estaba diciendo. Salimos y cuando llegamos allí, señaló una de las ventanas de la casa de Marcus, que daba a nuestro patio trasero, y dijo que por esa ventana salía una luz blanca. Inmediatamente pensé que estaba pasando lo peor y les pregunté a los niños si parecía el flash de una cámara. Ambos respondieron que sí. Entonces dije que era hora de volver adentro, secarme y cenar. Ayudé a los niños a secarse un poco para que no mojaran el piso, luego los llevé a su habitación para ducharse y cambiarse. Regresé a la cocina y le conté a Ana lo que decían los niños. Al igual que yo, ella también pensó que era muy sospechoso. Me sugirió que fuera a hablar con la vecina y acepté completamente. Fui a la casa de Marcus al otro lado de la calle y toqué el timbre varias veces, pero nunca respondió. Su auto estaba estacionado en el camino de entrada, por lo que debería haber estado en casa. Pero incluso después de tocar el timbre durante más de 10 minutos, no apareció. Terminé rindiéndome y regresando a casa. Le dije a Ana que la vecina no abrió la puerta, lo que solo hizo que lo que decían los niños pareciera aún más plausible. No teníamos forma de demostrar que la luz blanca era el flash de una cámara, pero estaba casi 100% seguro de ello, lo cual era muy preocupante. Probablemente esta no era la primera vez que hacía algo como esto. Una noche, mientras estábamos en nuestra habitación, escuchamos la puerta trasera abrirse y cerrarse silenciosamente. Ana se puso nerviosa y quería que fuera a comprobarlo, así que salí al patio trasero. Miré a mi alrededor, con todas las luces encendidas, pero no vi nada ni a nadie. Sin embargo, noté que las luces del jardín de Marcus estaban encendidas. Entonces fui a la cerca y miré su jardín, y casi me caigo hacia atrás cuando él apareció al otro lado de la cerca y me preguntó si necesitaba algo. Le pregunté si había visto o oído a alguien escabulléndose por nuestro jardín, pero dijo que no. Aproveché ese momento para preguntarle directamente si estaba cuidando a mis hijos, porque estaban seguros de que alguien les estaba tomando fotografías a través de la ventana mientras jugaban en la piscina. Cuando dijo esto, su reacción fue muy sospechosa. Estaba extremadamente ofendido, casi gritándome por hacer una acusación sin pruebas. Pero tenía parte de razón, no tenía forma de demostrarlo. No quería empezar un problema con ese vecino, así que le pregunté. Me disculpé y me fui a casa. Al contarle a Ana lo sucedido, esta no quedó nada satisfecha. Ella insistió en que debería haber insistido más porque estaba convencida de que mentía y que era un pervertido. Intenté calmarla y le expliqué que, aunque también tenía razón respecto a él, no teníamos ninguna prueba concreta para tomar medidas contra él. El siguiente incidente ocurrió unas semanas después. Era temprano en la mañana, estábamos durmiendo cuando Ana me despertó, quien me sacudía presa del pánico. Miré a mi alrededor, todavía confundida, pero pronto escuché a los niños gritar en su habitación. Corrí al dormitorio y vi a Donnie despierta, llorando y gritando. Unos segundos después,
Maggie también se despertó asustada. Cuando le pregunté por qué lloraban, Donnie me dijo algo que me hizo hervir la sangre. Dijo que había alguien afuera de la ventana y que vio el flash de una cámara. Estaba realmente furiosa, pero también sentí un escalofrío en la espalda. Era una mezcla de miedo de por qué estaba tomando fotos de mis hijos y enojo por estar haciendo esto. Le pregunté a Donnie cómo era la persona, pero dijo que no lo había visto. Llevé a los niños a nuestra habitación para dormir con nosotros, dejando las luces apagadas. Miré por la ventana a la casa de Marcus, mirando todas las ventanas. Y entonces lo vi. Él estaba haciendo lo mismo que yo, mirando por la ventana que daba a mi patio trasero. Corrí a su casa, salté la valla y crucé el jardín hasta la puerta. Toqué el timbre unas 30 veces, pero nunca abrió la puerta. Fue entonces cuando llamé a la policía, solo para asegurarme de que hubiera un registro de Marcus en caso de que otras personas informaran algo. Cuando llamé, descubrí que ya tenía antecedentes penales por posesión de pornografía infantil. Marcus fue arrestado y sentenciado a 3 años de prisión, pero menos de un año después fue puesto en libertad tras pagar la fianza. Después de eso, mi esposa y yo decidimos vender la casa y mudarnos a un nuevo vecindario. Nunca volvimos a saber de Marcus. Historia 4, Dean. Cuando tenía 12 años, mi pasatiempo favorito y una de mis partes más esperadas del día era caminar con Dean después de cenar. Dean era mi perro, un precioso Golden Retriever que mis abuelos me regalaron en Navidad hace 3 años, y desde entonces éramos inseparables. Estos paseos después de cenar eran especialmente divertidos, ya que mis amigos Barbara y Matt casi siempre se unían a la aventura y nos divertíamos mucho corriendo por las calles y jugando a buscar con Dean. En nuestra ciudad no había mucho que hacer, así que normalmente solo íbamos a caminar o jugar al fútbol en alguno de nuestros patios, lo cual era un plan excelente. Pero de vez en cuando nos gustaba ir por el sendero hasta un pequeño riachuelo que había cerca, solo para pasar el rato saltando piedras y haciendo cosas así. El único problema fue que para llegar allí teníamos que cruzar un enorme campo de maíz, que pertenecía al dueño de una finca cercana. Esta persona nunca se quejó porque los niños cruzaban la plantación para llegar al río, por lo que nuestros padres nos permitieron sin problemas, aunque después de ese día decidimos no volver a utilizar ese camino. Esa tarde, estaba caminando por la calle con Dean cuando de repente se detuvo para oler uno de los árboles al costado de la calle. Entonces Barbara vino corriendo hacia mí y me dijo que Matt ya estaba en el arroyo y que deberíamos encontrarnos con él allí. Le pregunté a Dean si quería nadar esa noche y su cola comenzó a moverse salvajemente, en el lenguaje de los perros, eso fue un claro sí. Entonces, comenzamos a caminar. Todos bajamos por el sendero hacia el campo de maíz. Cuando estábamos a unos metros, Dean fue el primero en correr hacia el campo, algo que siempre hacía. Por alguna razón, parecía divertirse mucho saltando entre las plantas de maíz. Sin embargo, esta vez se detuvo justo en el borde, en posición de alerta. Lo miré, preguntándome si algo andaba mal, pero Bárbara no se dio cuenta y continuó caminando rápidamente delante de nosotros, pronto fuera de vista. Tan pronto como Bárbara entró en la plantación, Dean empezó a sentirse incómodo, como si estuviera preocupado por ella. En un instante, él estaba corriendo por el campo tras ella. Cuando me di cuenta de esto, corrí también, tratando de alcanzar a mi amigo y a mi perro, pero en un momento me encontré en medio del campo de maíz, sin nadie a mi alrededor, y en ese momento no podía evitar sentir miedo. Empecé a mirar a mi alrededor mientras llamaba a Dean y, afortunadamente, él vino corriendo hacia mí en un instante. Pero entonces oí gritar a Bárbara. Seguí el sonido de su voz y, afortunadamente, la encontré más adelante. Entonces decidimos seguir caminando hasta el arroyo junto con Dean. Si tuviéramos teléfonos móviles en aquel entonces, probablemente le habríamos enviado un mensaje de texto a Matt pidiéndole que viniera a mi casa y regresaríamos. Pero él nos estaba esperando y tuvimos que encontrarnos con él en el riachuelo para decirle que volviera con nosotros. Sostuve fuerte la correa de Dean mientras continuábamos por el campo de maíz, pero cada pocos pasos, mi perro se detenía y miraba hacia un lado, con las orejas erguidas. Al principio pensamos que no era nada, pero la cuarta vez que sucedió, Bárbara y yo lo escuchamos emitir un gruñido bajo. Dean nunca gruñó así a menos que sintiera una amenaza. Entonces en ese momento supe que algo andaba mal. Poco después comencé a escuchar el sonido de los tallos de maíz balanceándose a lo lejos, como si alguien caminara muy rápido entre ellos y viniera hacia nosotros. Bárbara y yo llamamos a Matt por el nombre, pensando que tal vez se había cansado de esperarnos y vendría a recibirnos, pero no hubo respuesta. El sonido del maíz moviéndose comenzó a acelerarse,
como si la persona se moviera más rápido. Fue entonces cuando decidimos salir corriendo del campo y empezamos a pedir ayuda. Todos comenzamos a correr lo más rápido que pudimos hacia atrás mientras lo que había en el campo nos seguía de cerca. Podíamos escuchar claramente los pasos detrás de nosotros, pero de repente, Dean comenzó a huir de mí y no pude detener su carrera. Lo soltó y desapareció entre las plantas. Comencé a llamarlo mientras seguía corriendo, pero cuando salimos del campo, no lo encontraba por ningún lado. Comencé a mirar a mi alrededor, llamando para ver si lo veía salir de la plantación, pero lo que escuché como respuesta fueron una serie de gruñidos y ladridos, que venían desde cierta distancia. Grité una vez más y fue entonces cuando, afortunadamente, lo vi correr hacia mí. En ese momento, lo agarré con fuerza por el cuello antes de que Bárbara y yo empezáramos a correr de regreso a la casa. Una vez allí, le expliqué lo sucedido a mi papá y él fue con nosotros al campo para asegurarse de que Matt estuviera bien. Afortunadamente lo encontramos todavía en el arroyo. Cuando nos vio, dijo que había escuchado a Dean ladrar y, hace unos minutos, escuchó a alguien correr dentro de la plantación. Después de eso volvimos con él, fuimos al pueblo y mi padre nos compró unos dulces, pero al regresar por el campo de maíz, notamos algo extraño, había un pequeño trozo de tela con sangre. Cuando llegamos a casa, mi mamá preguntó por qué Dean tenía sangre en el pelaje. Entonces lo comprobamos y nos dimos cuenta de que era verdad. Fue entonces cuando mi papá llegó a la conclusión de que probablemente Dean había mordido a quien estuviera en el campo de maíz, lo que significaba que alguien realmente nos estaba persiguiendo. Después de eso, mis padres presentaron un informe policial en caso de que alguien denunciara una mordedura de perro, pero nunca supimos nada más al respecto. Y esa fue la última vez que cruzamos ese camino. Historia 5, El secreto. La historia que voy a contar a continuación es probablemente el secreto más oscuro de la ciudad donde nací y crecí, un pequeño pueblo del sur de Canadá. Cerca de la entrada a la ciudad, hay una hermosa capilla que, al fondo, tiene un pequeño monumento dedicado a una familia de 4 personas, cuyas vidas fueron arrebatadas por un hombre desconocido que nunca fue capturado. Esta familia estaba en casa una noche cuando de repente un extraño irrumpió y apuñaló a cada miembro de la familia mientras dormían, madre, padre, hijo e hija. Todos perdieron la vida aquella fatídica noche de febrero. Como puedes imaginar, este crimen conmocionó por completo a la ciudad. Primero, porque era la primera vez que ocurría una tragedia de este tipo en la comunidad, segundo, porque las víctimas eran el hermano del alcalde, su cuñada y sus 2 sobrinos. Cuando sucedió, yo estaba en 5º año de escuela primaria y solo tenía 10 años, pero todavía recuerdo claramente la vigilia, el funeral y la emotiva ceremonia que marcó la inauguración del monumento frente a la capilla. Lo que se publicitó al respecto fue que se trató de un crimen completamente aleatorio, un acto de pura maldad cometido por una persona muy enferma que, lamentablemente, nunca fue atrapada. Sin embargo, existe una versión diferente sobre este trágico suceso, una versión que se ha convertido en un secreto de boca en boca, algo que todos han escuchado pero de lo que nadie habla por temor a represalias, pues las autoridades de la ciudad incluso han amenazado con tomar medidas legales. Acciones contra cualquiera que intente dañar la reputación de la comunidad difundiendo rumores infundados. Esto sucedió porque, desde su fundación, hace más de 200 años, esta ciudad siempre se ha caracterizado por ser un lugar tranquilo y seguro, con autoridades impecables que han logrado mantener a la comunidad libre de delitos por mucho tiempo. Incluso hay una gran placa en el ayuntamiento que lo demuestra. En fin, la cosa es que ahora les voy a contar la versión no oficial, la que nadie quiere que se publique. Entonces, vayamos directo al grano. Dicen que lo que realmente pasó esa noche fue esto: la familia se reunió en el comedor para cenar, como hacían todos los días. Luego, fueron a ver televisión, y en un momento dado, entre las 9 y las 10 de la noche, los padres acostaron a sus hijos. Se sabía que el padre solía quedarse despierto con un vaso de whisky después de que su esposa y sus hijos se acostaban. En ese momento pasaban lo más destacado de los partidos de fútbol y béisbol, y luego el padre aprovechaba para ver algunos programas nocturnos, ya sabes, cosas típicas de padre. Pero el caso es que, esa noche, nunca se levantó del sofá. Esto es importante porque toda la historia que salió a la luz fue que la familia había sido asesinada mientras dormían, y técnicamente eso no es cierto, pero siempre se pintó como si todos estuvieran durmiendo pacíficamente en sus camas cuando fueron apuñalados. Pero esto no es del todo cierto. Unas horas antes del incidente, la familia estaba cenando. No sé exactamente qué comieron, tal vez pollo frito o algo así, pero sí sé que comieron postre,
porque ese día la hija de 12 años de la familia había preparado gelatina de crema de fresa para todos, que probablemente no era el mejor pudín que alguna vez habían comido, especialmente porque ella agregó una cantidad excesiva de azúcar, a pesar de que ya había mucha en la receta. Pero no lo hizo inocentemente o porque no supiera preparar el postre. Lo hizo con la intención de camuflar otro tipo de sabor. Y la niña de 12 años puso en todo el pudín una ampolla de somníferos que usaba su madre. No sé exactamente cuánto comieron los padres y el hermano de la niña, pero fue suficiente para adormecerlos, para que ella pudiera poner en práctica el macabro plan que había preparado para esa noche oscura. ¿Ahora entiendes por qué nunca atraparon al misterioso asesino vagabundo que decidió matar al azar a una familia inocente? Exacto, porque nunca hubo un asesino como todos imaginaban. Después de que toda la familia se desmayó por el efecto de la pastilla para dormir, la niña fue a la cocina, sacó un viejo cuchillo grande del cajón y se dirigió a la sala donde su padre dormía en el sofá y le cortó el cuello sin dudarlo. Según se dijo en el informe de la autopsia que se publicó posteriormente, el corte era tan profundo y ancho que el hombre no tuvo tiempo de gritar. Lo único que pudo hacer fue poner sus manos sobre la herida, pero no tuvo oportunidad de salvar su vida. Después de eso, la niña subió las escaleras e hizo exactamente lo mismo con su madre y su hermano, simplemente apuñalándolos allí mismo en sus camas, para luego ir a su habitación y terminar con su propia vida de la misma manera. Cabe mencionar que todo esto ocurrió un viernes por la noche, y nadie sospechó nada hasta el lunes por la mañana, cuando no se vio a ningún familiar. En otras palabras, los niños no fueron a la escuela y el padre no fue a trabajar al ayuntamiento. Pero había razones para pensar que tal vez se habían ido el fin de semana para visitar a otros familiares, o quién sabe. La cuestión es que nadie vino a la casa hasta el lunes por la tarde, cuando el alcalde, después de intentar comunicarse por teléfono con su hermano y su cuñada durante todo el día, envió al sheriff y a algunos agentes a controlarlos. Cuando llegaron los agentes ya era de noche. Llamaron a la puerta durante mucho tiempo, pero obviamente nadie les respondió. Sin embargo, mientras estaban allí, notaron un olor nauseabundo que salía de la casa. Fue en ese momento que decidieron abrir la puerta a la fuerza. Mientras lo hacían, se encontraron con la aterradora escena. Pero, ¿qué motivaría a una niña de 12 años a hacer algo tan horrible? Porque esa es probablemente la parte más oscura de este caso ya oscuro, y la razón que creen que es la verdadera razón del encubrimiento. Según contó la mejor amiga de la niña a su madre, ella había sido abusada sexualmente durante varios años por su padre, quien tenía un grave problema con el alcohol. La razón por la que permaneció hasta altas horas de la madrugada en la sala fue para esperar a que su esposa y su otro hijo durmieran, para luego subir al cuarto de la niña y cometer el abominable acto. Según la amiga, la niña habló varias veces de la idea de apuñalar a todos, pues dijo que todos sabían, incluso su madre, pero ella prefería cerrar los ojos para no mirar a su padre. Luego de darse a conocer el reporte oficial, esta vecina habló con otra persona sobre el caso y le dijo que al día siguiente acudiría a las autoridades y les contaría lo que había aprendido. Pero, al día siguiente, la vecina tomó todas sus cosas y se fue de la ciudad con su hija, lo que hizo imposible confirmar esta versión. Sin embargo, como sucede en todo pequeño pueblo, el rumor comenzó a correr, y la gente empezó a cuestionar, porque en realidad, la forma en que ocurrieron los hechos parecía muy sospechosa, al igual que el hecho de que, a pesar de no haber encontrado a un asesino tan peligroso, nunca hubo un gran esfuerzo policial para encontrar al criminal. Por el contrario, después de publicar rápidamente el informe, parecía que las autoridades habían dejado el caso atrás. El caso es que todavía hay mucha oscuridad sobre lo que realmente pasó esa noche, y espero que algún día las autoridades decidan sacar la verdad a la luz.